Saludos cordiales, licenciado. En esta oportunidad hablaré respecto a lo que es la Corte Internacional de Justicia, como también conocido como Tribunal Internacional de Justicia. Nos indica que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecido en 1945 en La Haya, Países Bajos, siendo la continuadora a partir de 1946 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le someten los estados, procedimientos contenciosos y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteado, especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, procedimientos consultivas. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia formó parte integral de dicha carta, situada en su capítulo 25, en virtud del artículo 30 del estatuto. La Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y en particular sus reglas de procedimientos. Los idiomas oficiales de la Corte son el francés y el inglés. Pueden recurrir a la Corte en materia contenciosa todos los estados que sean parte en su estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los miembros de las Naciones Unidas. Un estado que no sea miembro de las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el estatuto de la Corte en las condiciones que en cada caso determine la Asamblea General. Por recomendaciones del Consejo de Seguridad, Nauru es el único estado no miembro que es parte en un estatuto. Otros estados no miembros de las Naciones Unidas y no partes en el estatuto pueden encomendarles casos en las condiciones que establezca el Consejo de Seguridad según la resolución 9 del 15 de octubre de 1946. Además, el Consejo puede recomendar que un litigio se remite a la Corte. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad pueden solicitar una opinión consultiva de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. Otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados son autorización de la Asamblea General. Pueden solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que respondan al ámbito de sus actividades. Ninguna persona individual, física o jurídica podrá recurrir a la Corte ni en la vía contenciosa ni en la consultiva. Solamente los estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteadas a la Corte Internacional de Justicia. La jurisdicción de la Corte está limitada a los asuntos en los que ambas partes son sometidas su disputa a la Corte. Cada parte debe cumplirse las obligaciones que le incumban como consecuencias del juicio emitido por la Corte. El Consejo de Seguridad puede ser invitada a hacer recomendaciones o decidir sobre medidas, si así lo estime pertinente. La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes. Se los elige por sus méritos y no por su nacionalidad. Se intenta
que estén presentados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber de magistrados que sean nacionales en un mismo estado. Los magistrados cumplen mandatos de 9 años y pueden ser reelegidos. No pueden dedicarse a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato. No pueden tampoco participar en las decisiones de ningún asunto en que se haya intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora, o en cualquier otro miembro permanente del Consejo y de Seguridad. Francia, el Reino Unido, la República Popular de China, Rusia y los Estados Unidos tienen siempre un juez en la Corte Mundial. La elección se realiza a través de un régimen de doble escrutinio. Para que una persona sea elegida para integrar la Corte, es necesario que haya contado con una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. De igual manera, hablaré respecto a las decisiones tomadas en el caso de Belice y Guatemala. Si bien reconoció en el año 1992 la independencia del Estado de Belice, este reconocimiento se refiere a la autodeterminación del pueblo beliceño y dejó pendiente la resolución del diferendo territorial. En el año 1994, a través de la nota diplomática, el gobierno de Guatemala formuló reserva ante la ONU, en el sentido de que dicho diferendo seguía sin formular o sin resolverse, a lo que el gobierno de Belice respondió que estaba dispuesto a negociar cualquier reclamo presentado por Guatemala. Con fecha 18 de octubre de 1999, Guatemala reiteró a Belice formalmente la existencia del diferendo territorial, circunstanciado en la forma ahí expresada, como una forma de negociación, declarando finalizadas las reuniones técnicas para continuar con reuniones bilaterales auspiciadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Guatemala tomó la decisión de sustanciar un proceso de conciliación que finalizó en septiembre de 2002. Dicho proceso fue un paso en la búsqueda de una situación jurídica al diferendo territorial, ya que previo a someterse a cualquier asunto a la Corte Internacional de Justicia o a un proceso de arbitraje, deben agotarse los medios políticos de solución de conflictos que prevé el derecho internacional. Si bien Guatemala rechazó las recomendaciones de los conciliadores, expresó la voluntad de emprender negociaciones directas con Belice y en virtud, el 7 de septiembre de 2005, se firmó entre los gobiernos de Belice y Guatemala el acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de fomento a la confianza, que tenía como objeto permitir a las partes identificar de mutuo acuerdo los temas de hecho y derecho, objeto de la negociación para resolver el diferendo territorial, identificar las posiciones de las partes y hacer un esfuerzo de aventamiento para alcanzar una solución ecuánime que implique resolver en forma integral, definitiva, honorable y permanente el diferendo territorial entre las áreas terrestres
insulares y marítimas entre los dos países. El sometimiento a la Corte Internacional de Justicia es el mecanismo judicial internacional más recomendable para resolver el diferendo territorial existente entre Belice y Guatemala, para lo cual se deben cumplir previamente con los requerimientos constitucionales correspondientes. El gobierno del expresidente Álvaro Colón planteó en sus lineamientos de política exterior durante el gobierno de 2008 a 2012 su firme decisión de darle una solución definitiva al diferendo territorial entre Belice y Guatemala a través de los medios que prevé el derecho internacional y de manera paralela el desarrollo de las mejores relaciones bilaterales entre ambos pueblos vecinos y hermanos para enfrentar los retos de un mutuo mundo cada vez más globalizado. En ese sentido, previo a someterse cualquier asunto a una instancia judicial o jurídica internacional, las partes deberán celebrar un acuerdo especial, compromisos aceptando las jurisdicciones de la Corte Internacional de Justicia, el cual debe incluir los temas y el procedimiento para acudir al tribunal. El 8 de diciembre de 2008 se firmó en la sede de la OEA el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, considerando un logro histórico sin precedentes en las relaciones bilaterales entre ambos países. Con fecha 6 de febrero de 2009, la Presidencia remitió el acuerdo especial al Congreso de la República para que apruebe someterlo al pueblo de Guatemala a través de una consulta popular, convocando para el efecto por el Tribunal Supremo Electoral, la cual deberá celebrarse simultáneamente en Guatemala y en Belice, sometiendo a la población una sola pregunta, igual en ambos países. Dicho acuerdo fue conocido en primer lectura por el Pleno del Congreso de la República el 14 de mayo de 2010. En tanto ese proceso avanza, el gobierno de Guatemala observa estrictamente la disposición constitucional de proveer o promover relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice, desarrollando e intensificando las relaciones bilaterales entre ambos países. Con ese objeto se firmó el acuerdo de alcance parcial entre ambos países, el cual ya entró en vigor, instrumento que servirá para acercar aún más las excelentes relaciones económicas que existen como vecinos miembros del sistema de gobierno de integración centroamericana, SICA. El gobierno de Guatemala está convencido de la importancia de intensificar la relación bilateral mediante la realización de proyectos que sean de mutuo beneficio en las áreas económicas, ambiental, de seguridad y otros que apoyen al desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias por la atención brindada.